Bien. Bueno, hoy vamos a ver, no sé si vamos a llegar, pero antes de los pilares, yo les quería mostrar de lo que es, bueno, lo que estuvimos viendo, ¿sí? Hasta ahora, que es el desarrollo infantil, que lo vimos la clase pasada, y además ir trabajando y viendo lo que fue el concepto de infancia, ¿sí? Cómo se consideraba a la infancia antes y cómo se considera ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando recién empezaron el curso que yo les mostré un video donde hicieron la línea del tiempo, que ahí vieron cómo fueron, ¿sí? Desde un principio, cómo se tomaba en cuenta al niño, que solo se le brindaba algo asistencial, ¿sí? Nada que tenga que ver con educación, con aprendizaje, con conocimiento, sino era asistencial, era algo para darles un lugar donde vivir, una comida y que aprendan un oficio. ¿Sí? No era prioridad el niño en ese sentido. Bueno, ahora también vamos a ver un poquito sobre eso y si tenemos tiempo vamos a ver lo de los pilares de la didáctica, si no lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Y adelantarles de que vamos a tener el otro trabajo, ¿sí? Que ya vendría a formar parte del trabajo de campo, ¿sí? De ustedes, que vendría a ser parte del trabajo final, pero yo les voy a mandar con tiempo una nota, se los voy a mandar la semana que viene, una nota para que ustedes puedan ir a hacer unas visitas, ¿sí? De observación y de entrevista para la docente de un jardín, sea maternal o infante, ¿sí? Alguno que esté cerca de su casa, cerca de su hogar, cosa que las conozcan y que les permitan ingresar al jardín. Bueno, Mónica no va a tener problemas, porque ella está trabajando en un jardín, así que no va a tener problemas, pero para las chicas que... Hola Margarita. Para las chicas que no están trabajando en un jardín, bueno, hay que presentar la nota con tiempo, hay que pedir permiso, ¿sí? Hay que esperar que le den la fecha, entonces como todo eso lleva tiempo, les quiero dar con tiempo justamente la nota. Vamos a ir presentando la nota, pero tenemos que ir nosotras ya sabiendo, ¿sí? Qué es lo que le vamos a preguntar y a dónde vamos a enfocar la entrevista. Para eso nos faltan ver unos temas más, ¿sí? Que es esto de los pilares de la didáctica, los espacios, los tiempos y la organización de los grupos, ¿sí? Nos faltaría ver esos dos temas y de ahí recién vamos a trabajar con la entrevista, ¿sí? Pero vayan viendo ustedes, vayan fijándose en qué jardines puedan permitir hacer esto. Serían 2 días. Un día para la observación, ¿sí? Si les permiten sacar fotos con los lugares vacíos, sin que estén los niños, ¿sí? Porque no se les pueden sacar fotos a los niños, de los espacios, diferentes espacios del jardín, y otro día para que ustedes, y ese mismo día pueden observar una clase de la maestra, ¿sí? Y otro día para que le hagan la entrevista a la directora y a la docente, ¿sí? Serían 2 días. Por eso las chicas del primer grupo estuvieron un poco complicadas, recién están pudiendo hacer las entrevistas porque justo les tocó septiembre, estaban con todas las fiestas de la primavera, del estudiante, bueno, el picnic, todo, así que por eso les costó un poco buscar un lugar donde las acepten, ¿sí? Así que bueno, pero ya yo les voy adelantando para que vayan buscando un jardín, puedan ir a hablar, ¿sí? Presentarse, decirles que ustedes están en un instituto, que están estudiando de manera virtual, y si pueden acercar una nota que les permita ir a visitar el jardín 2 días nada más, cuando ellas digan, cuando ellas lo dispongan, ¿sí? Ustedes como que van entregadas, chicas, para lo que les digan en la institución para que puedan realizar la observación y la entrevista, ¿sí? Y eso va a formar parte del trabajo final que va a ser en diciembre, pero bueno, que tenemos que ir juntando las cosas para que ustedes vayan haciendo el trabajo, ¿sí? Después vamos a ir organizando entre todas la entrevista de acuerdo a estos 2 temas que nos faltan ver, Bueno, nos faltan ver un poco más, pero con esos 2 ya no puede ir más
más afianzadas, ¿sí? En las preguntas que le van a hacer a la seña, la manera de trabajar, ¿sí? Así que bueno, nos queda como estos últimos 3 meses del curso el recorrido más fuerte con lo que tiene que ver con la práctica, ¿sí? Con el jardín en sí, y después vamos a empezar a hacer prácticas, pero acá, ¿sí? Para nosotras mismas, pero vamos a ir practicando también. Eso nos va a llevar tiempo porque ustedes son muchas, entonces eso nos va a llevar más tiempo. Pero bueno, es un pantallazo para que se vayan preparando para lo que viene, ¿sí? Vamos a ver entonces esto que les decía. Sí, comparto la Hola pantalla. Margarita, Qué rico, ya está tomando mate. estoy tomando mate, Margarita. Sí. Entré tarde porque tenía visita, por eso estoy con el mate. Ah, Recién se fue la visita. ¿por qué esas visitas a esta hora? La siesta acá en La Rioja no se visita a nadie. Se duerme. No, acá en La Pampa tampoco, la siesta es sagrada. Ay, sí, no, no, por favor. Miren, estoy haciendo un sacrificio con ustedes. Ah, mi hora crítica es a las 3 de la tarde. Yo a esa hora no puedo, me duermo. Después ya paso. Bueno, acá pusimos como las necesidades del niño de 0 a 7 años, ¿sí? Que no vendrían a ser necesidades, pero bueno, más o menos va a ser un recorrido de lo que fue, ¿sí? El niño o lo que necesitaba el niño anteriormente y lo de ahora que vamos viendo. Bueno, ¿qué es el desarrollo infantil? Es una disciplina especializada que se dedica a la comprensión de todos los aspectos del desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿sí? Es lo que estábamos viendo nosotras en este último tiempo, ¿sí? Y es lo que estuvimos viendo también cuando hablábamos de las características de los niños, ¿sí? El estudio de la infancia, bueno, empezó en Estados Unidos antes de 1888. Acá vamos a hacer como un recorrido de lo que les explicaba recién, de cómo se consideraba antes a la infancia, ¿sí? Prácticamente no se había realizado observaciones científicas de la vida infantil. En las bibliotecas no se encontraba lo que el niño promedio debería conocer o hacer a una determinada edad, ¿sí? Entonces, esto, bueno, bien como es. Antes no había nada acerca de lo que el niño debía saber, conocer, ¿sí? A una determinada edad. Los niños estaban entre la última de las producciones de la naturaleza. Mónica, ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Ahí está. Gracias, Mónica. Los niños estaban entre la última de las producciones de la naturaleza en convertirse en sujetos privilegiados del estudio científico, ¿sí? Es decir, antes nadie le daba importancia, ¿sí? A estos niños que en un principio eran considerados como adultos en miniatura, ¿sí? Una razón de la demora del interés por el desarrollo infantil es que durante la Edad Media y siglos posteriores no se consideraba la niñez como una etapa separada de la vida, ¿sí? Vieron que también los pedagogos y todos esos empezaron a estudiar después, ¿sí? Que por ejemplo Piaget empezó a estudiar a sus propios hijos, a sus sobrinos, ¿sí? Y lo hicieron después en el 1900, ¿sí? Un poco más. Bueno, ellos recién ahí se empezaron a interesar, pero antes no se consideraba la niñez como una etapa separada de la vida, ¿sí? Bueno, acá lo que les decía, se consideran los niños como adultos en miniatura. A los niños se les permitían unos cuantos años de dependencia y luego se esperaban que fueran pequeños adultos, ¿sí? O sea,
Al principio, cuando eran, yo no sé, hasta los 2 años, eran chiquitos. Después ya eran adultos, ¿sí? Tan pronto como los niños les quedaba chica la ropa, que se les enrollaba alrededor del cuerpo, empezaban a vestirlos como adultos y practicaban juegos de adultos, bebían con los adultos y trabajaban a su lado en los campos. Esto estamos hablando de muchos años, ¿sí? Los niños podían ser desposados, coronados como monarcas o colgados como criminales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran considerados como adultos en miniatura. ¿Sí? Entonces, miren que acá dice, bueno, que podían beber a su lado, ¿sí? De los adultos a la par, y podían también trabajar a la par de los adultos, ¿sí? De los padres. Por ejemplo, miren ustedes, acá da un ejemplo de cómo eran considerados los niños en ese momento. Las leyes medievales no hacían distinción entre los crímenes cometidos por niños y adultos. Tampoco se hacía ningún esfuerzo para proteger su inocencia en asuntos sexuales. Por ejemplo, Luis XIV se convirtió en rey a la edad de 5 años y se ocupaba con sus niñeras en juegos sexuales. Como la niñez no era considerada una etapa especial y como a los niños se los trataba como niños, como pequeños adultos, no se intentaban considerarlos especiales en manera alguna, ¿sí? Esto estamos hablando, miren, cuando la época medieval, ¿sí? Un horror, obvio. Pero bueno, era lo que se vivía en ese momento. ¿Y cómo vamos a...? No sabían lo que era jugar los niños. No. No existían los derechos del niño. Bien. Sí. No Era existía. Eran tomados como pequeños adultos, miren que hacerse cargo, ¿no? A la edad de 5 años, ¿qué puede entender un niño de esos? Bueno, pero justamente ellos creían que no era una etapa separada de la vida. Ellos pensaban que ya era así. Nunca nadie se les ocurrió estudiar, ni saber, ni no, como consideramos nosotros hoy en día los niños, ¿sí? Después se pasó a tomar a los niños como una carga, ¿sí? Antes de las modernas técnicas de control natal, ¿sí? O sea, modernas técnicas, no sé a qué se refiere acá, pero ahora por lo menos, ¿sí? Con el tema de ESI se trata, ¿sí? De que las personas, los adultos, ¿sí? Tanto las mujeres como los varones puedan programar, ¿sí? Su vida, ¿sí? Puedan organizar su vida familiar, puedan programar si tener o no hijos, o cuántos hijos, ¿sí? Muchos de los niños traídos al mundo en ese momento no eran deseados, por lo que se les consideraba una carga más que una bendición. Cada nuevo niño significaba un cuerpo más que vestir, atender y una boca más que alimentar. En ocasiones se abandonaba, ¿sí? O se ahogaba a los bebés no deseados. Algunos padres que no deseaban matar a sus hijos los mandaban al campo como nodrizos o los depositaban en asilos o en orfanatos donde eran muy probable que murieran. Bueno, murieran o que terminen así como solamente, ¿no? Tener eso que hablamos hace un rato, de ser únicamente asistencial y no tener ningún tipo de otra contención. Bueno, esto que hoy en día sí lo tenemos, ¿sí? Tenemos un montón de información para no tener hijos si no los queremos, ¿sí? Y bueno, y acá está aparte lo que veíamos antes, de los que no querían hijos, ¿sí? Los depositaban en un lugar donde se hagan cargo otros, ¿sí? Esto que veíamos del rey Vertis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que tenían esos orfanatos, esos lugares donde encima tenían una puertita donde ni siquiera veían quién los depositaban para no juzgar al otro, ¿sí? Al adulto. Ese era el tema que nadie se tenía que enterar.
El valor utilitario, ay, ¿quién quiere entrar? Y yo no la veo. Ay, esperen, chicas. Ahí está Analía. Bueno, hagamos de nuevo. Si no, no la veo, Analía. Ah, no, sí. Es un horror del principio, pobres niños, la verdad que haber nacido en esa época debe haber sido. Hola Analía, ¿cómo está? Debe haber sido un a full, dice Analía. Me, me da escalofríos a mí eso. Ay, sí, bien Analía. Sí, la verdad que pobres niños, haber nacido en esa época, suplicio, pobre gente. Bueno, el valor utilitario de los niños. Hasta el siglo XX, el trabajo infantil era una práctica aceptada. Como los animales y los esclavos, los niños eran obligados a realizar una variedad de arduas tareas para el beneficio económico de las familias, ¿sí? Durante la Edad Media, los niños eran entregados como aprendices a comerciantes y agricultores, ¿sí? Yo supongo que, bueno, algunos de estos niños, ¿sí? Que fueron criados de esa forma, que tenían que, bueno, que era un paradigma, ¿no? Un momento que era así de la historia, fueron esos abuelos que por ahí decimos que eran gente muy dura, ¿no? Gente que le cuesta mucho demostrar lo que siente o decir lo que quiere, porque bueno, fueron criados de una manera totalmente diferente a lo que vemos hoy, ¿sí? Pero esto es verdad, antes era así. Antes el trabajo infantil era algo que se aceptaba y era algo que se podía hacer. Hoy en día no, ¿sí? Está prohibido que los menores de edad trabajen y los niños de 16, 18 años pueden trabajar. Hay una ley que regula el trabajo infantil, ¿sí? Que infantil entre comillas porque solamente se permite trabajar a estos niños que tienen que tener un permiso, ¿sí? De los padres para poder trabajar. Todo esto en marco de algo que sea legal, ¿sí? Ahora, si los niños vieron que por ahí vemos muchos niños que salen a vender cosas por la calle, eh, para ayudar a los padres, ¿no? Que salen a vender pan casero, o que salen a vender, acá hay muchos chicos que limpian vidrios, que venden pan casero, que venden estampitas, ¿sí? Y ahora se dejó de ver un poco también en Buenos Aires, no sé cómo será en sus provincias, pero bueno, eso está penado, ¿sí? Eh, los niños no deben trabajar, no pueden trabajar porque son niños, ¿sí? Y nosotros tenemos una ley, ¿se acuerdan cuando empezamos recién el curso? La ley es muy clara y especifica todos los derechos del niño, ¿sí? Y en ningún lado dice que tiene derecho a trabajar. Al contrario, tiene derecho a jugar, a un nombre, a una casa, a vivir dignamente, a la educación gratuita, libre, ¿sí? Con el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII, los niños eran empleados en las fábricas textiles, las minas y otras industrias por 12 horas al día, 6 días a la semana. En 1832, Inglaterra aprobó la primera ley del trabajo infantil. 10 años después se aprobaron leyes para regular el empleo de niños en las minas. Ay Dios, bueno, sin palabras, pobres niños. Sin Cada, embargo, sí, sí, ¿cómo? cada vez peor, porque le obligaban a cosas que hoy en día están prohibidas, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero, y los padres también, como contaba antes, sin escrúpulos, porque para tener a un hijo y después abandonarlo o darlo para que después los maten, sin escrúpulos, la verdad. sí, no, antes, pero era algo que como que no estaba mal visto, era algo como normal, ¿sí? En ese momento. Estaba Y totalmente naturalizado. sí, Era como, Sí, era algo normal de la época. claro.
claro. Para que un niño de 5 años también sea rey, es una locura. Porque Sí. ¿qué puede mandar? ¿Qué puede? No tiene noción de nada. No, 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 muy chiquitito. ¿Vieron esa? Hay una película que es un hecho real también, que es un emperador, ¿sí? De China, que también es de chiquitito, de 5 o 6 años creo que, y es emperador. O sea, y todo lo que va pasando, y él, ahí muestra en la película, hay partes que él quiere jugar, que él juega, porque no entiende lo que está haciendo, porque es muy chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de quién es la responsabilidad, cierto? Hoy en día, De sí, lo que está pasando. Porque por más que tenga la obligación de ser rey o lo que fuese, él también tiene derecho a jugar, a interactuar con otros chicos. claro, claro. Ahora No que tiene noción de lo ni que se, pasa. no entiende nada. Y aparte ellos, en esta época, ¿sí? Nadie se había ocupado de saber cómo era el pensamiento de los niños, ¿sí? Cómo aprendían, qué es lo que pensaban, cómo razonaban, qué es lo que querían, ¿sí? Todo lo que vimos, lo que veníamos viendo nosotras, ¿sí? Las características de los niños y estos pedagogos que se encargaron sí de estudiar y saber cómo desarrollan su inteligencia, por ejemplo, ¿sí? Cómo van conociendo, cómo se van apropiando del mundo. Bueno, imagínense que estos niños en esta época se apropiaron de un mundo cruel, ¿sí? Que ellos después iban a repetir lo mismo con sus hijos, ¿sí? Así que era como algo que no se iba a cambiar. Gracias a Dios se fue cambiando, pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Como que los primeros son los que tienen que sufrir todo esto para que después se produzca todo el cambio, ¿sí? Acá dice que, bueno, que se regulaba, ¿sí? Sin embargo, continúa el uso generalizado del trabajo infantil en todo el mundo. No fue sino hasta el siglo XX que se aprobaron leyes para regular realmente el trabajo infantil y requerir que los niños recibieran educación y procesar a los padres por abuso infantil, ¿sí? Acá ya entramos en otro camino donde ya, Un poquito. sí, sí, ya empezamos a decir, no, los niños no tienen que trabajar. ¿Vieron cuando hay esas familias que son muy numerosas, ¿sí? Que tienen 5 o 6 niños, y bueno, la familia obviamente muy escasos recursos y no tienen, y bueno, y la madre tiene que hacer pan casero o el padre, eh, y bueno, tienen que salir a vender todos, ¿sí? Y tienen que salir a trabajar todos y le inculcan en la casa que deben hacer y ayudar a la familia, en los mejores de los casos, ¿sí? Igual hay muchos Porque, niños que lo que les pasa también es que a la noche no se cena, por el tema de que no hay suficiente comida para cenar a la noche. Es sí, solamente una comida al en el día, día, o sí. dos, como mucho, Sí, sí, pero por lo general no se cenaba en un tiempo. sí, 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 es Por verdad. ahí puede haber alguna que otra familia que lo siga haciendo, pero antes Mm, era muy común que los niños te dijeran que a la noche no cenaban. sí, 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 es verdad. Ahora con estas nuevas políticas sociales que está la asignación universal por hijo, por ejemplo, bueno, ya tienen como una entrada fija y se supone que eso lo hacen justamente para que no tengan que salir los niños a trabajar ni ayudar a los padres en ningún tipo de trabajo, ni vender estampitas, ni vender pan casero, ni salir a ofrecer empanadas, no sé, ¿saben? Entonces, para eso se hizo estas políticas públicas, que es de la asignación universal por hijo, que es justamente para que la madre que no tiene trabajo se quede en su casa con sus niños y no tenga que salir a trabajar ni nada, ¿sí? Que bueno, tiene sus pros y sus contras como todo, pero es una buena solución para esta familia, ¿sí? Filosofía sobre la naturaleza moral de los niños. Bueno, esto es como que habla sobre de la otra parte, ¿no? De la parte religiosa, lo que ellos pensaban, ¿sí? Una doctrina cristiana hablaba del pecado original. De acuerdo con ella, los niños nacían pecaminosos y rebeldes de naturaleza y espíritus depravados. Eso que se pensaba en ese momento, ¿sí?
Los que son católicos saben que los niños nacen sin pecado original, que le llaman, ¿sí? Bueno, acá decían que eran incapaces de salvarse ellos mismos y su única esperanza estaba en su conversión y rendición a Dios, y es esto del que es el bautismo, ¿sí? Pero bueno, era como que los niños pensaban antes, ¿sí? De que no venían así puros, sanos, como los conocemos nosotros, que sabemos que son niños que no tienen maldad, ¿sí? Que vienen escuchando y sintiendo desde el vientre de la mamá. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esa parte también? Bueno, esto habla un poco de la parte religiosa. Bueno, eso decían, ¿no? Que solamente esta parte de, bueno, de Adán y Eva también, ¿sí? Eh, que era lo primero que podían ver los niños, ¿sí? De decirles que ellos venían con el pecado original y que lo único que los iba a salvar era el bautismo y estar con Dios, ¿sí? Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Es como un poco de la historia. Pero, por ejemplo, mi hija, Paz, tiene 3 años, todavía no lo puedo bautizar, y sin embargo no es Yo a mi pequeño. hija la bautizó, también tiene 3 años, y la bauticé ahora en junio cuando cumplió los 3, ahí la bauticé recién. Ay, Lo que pasa es que agarró la pandemia, nació en el 2019 y cuando la iba a bautizar me agarró la pandemia. Tuvimos 2 años de pandemia, así que bueno, sí, no sí, sí. bautizar. Y la bauticé recién este año, cuando cumplió los 3. Bueno, yo, si Dios quiere, no, si la madre quiere, mejor dicho, porque Dios siempre quiere, la voy a bautizar cuando cumpla los 4, ahora en diciembre. Bueno, para que se dé todo. Bueno, esto sí, bueno, después hablan de la parte de la escuela, ¿sí? En la escuela se enseñaban las 3 R's, dice, lectura, escritura y aritmética, al ritmo de la vara de roble que se empleaba de una rutina para golpear a los alumnos desobedientes. ¿Se acuerdan que siempre mi mamá me cuenta de que ellos, que el famoso puntero, ¿sí? Sí, mi Bueno, abuela también, que se les pegaban los dedos, sí, sí. sí, sí. Se ve que Te ya hacían, venían. te hacían poner los dedos arriba de la mesa del pupitre y le pegaban. Mi abuela siempre me cuenta eso. ¿Sí? Nada que ver ahora, porque ahora no podés tocar un No, no, no. Pero pero antes existía eso, sí. sí, Pero bueno, yo tenía mi maestra de quinto grado que se llamaba Jacinta, ella del campo, ¿no? Y ella estaba siempre con el puntero, pero nunca nos hizo nada. O sea, lo tenía como para asustarnos, ¿no sé? sí, Bueno, para que marcaran la disciplina. claro, una broma. Pero qué bárbaro, porque a mi mamá sí le pegaba con el pintor. Bueno, rara vez, pero bueno, por ahí no les gustaba algo y nada que vaya y le diga al ¿Sabes padre, que ¿no? antes, Que si no, antes lo que se decía mucho era que lo que el profesor decía así se hacía y en la casa se respetaba, cosa que ahora no. Ahora hay muchos padres que si el profesor reta al nene, capaz que va y golpea al profesor. sí, Pero antes se respetaba lo que el profesor decía y lo que el profesor decía estaba bien y tenía que ser así. claro, tal En cual. ese caso estoy de acuerdo. En ese caso sí, después que le peguen no. No, Pero tendría que respetar claro, tendría que ir respetando lo que el profesor dice. sí, sí, sí. Tenés razón, Porque Camila, sí. sí, sí, porque todos los extremos son malos, ¿sí? Todos los extremos son malos. También estar pegando con un puntero es malo, pero tampoco es de que si yo, maestro, estoy llamando la atención a un niño, lo llamo al padre, le explico la situación y el padre, en vez de resolver con su hijo de la mejor manera, tampoco uno va a querer que vaya y le pegue, no, el padre se enoja con la maestra y la culpa es nuestra, ¿sí? En Sí, vez o del el padre niño. llega a la maestra porque lo retó o porque le puso un tipo de límite. Claro, claro, totalmente. Eso es algo que pasa y que, bueno, eh, por eso les digo, todos los extremos son malos, ¿sí? Sigue pasando porque en muchas noticias muy seguido se ve que un profesor le pegó, una madre le pegó al profesor por retar a su hijo o por cualquier cosa. Sí, 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 chicos, sí. Lo que pasa es que ahora, bueno, todos, o sea, los límites es producto del amor también, ¿sí? Los límites significan amor también a los niños. El niño no puede hacer lo que quiere, donde quiere y cuando quiera, ¿sí?
Nosotros ya vimos las características de los niños, sabemos cómo son, sabemos que van a hacer berrinche, pero también en esas de las características hablábamos de esto de los límites, ¿sí? De saber decir que no, de obviamente respetar sus tiempos y todo, pero también tiene que aprender a respetar a las otras personas, ¿sí? Y eso se enseña con los límites, pero con los límites puestos desde el cariño, desde el amor, desde hacerle entender, desde hacerle ver si él le pegó a un compañero, de decirle cómo se siente su compañero, ¿sí? Que no le gustó que le pegue o que no le gustó que se rían de él. Eso es importante trabajarlo y obviamente que si él hace ese tipo de acciones con otro compañero y se siguen repitiendo y sí, vamos a tener que hablar con los padres, es decir, estamos viviendo esta situación con Juancito, porque evidentemente quizás él lo vive en la casa, ¿sí? Entonces debemos ir a hablar con los padres. Entonces, bueno, y a veces a los padres no les gusta que los docentes, entre comillas, nos metamos en su vida familiar, ¿sí? En cómo crían a sus hijos, en qué les enseñan, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es cuando empiezan estas cosas de discusiones con los padres. Pero bueno, vamos pasando, ¿sí? No todos los adultos estaban de acuerdo con esta filosofía y muchos se rehusaban a emplear medidas crueles y trataban de encontrar un equilibrio entre la disciplina y la bondad. Ahí está como la seño de Mónica, ¿sí? La señorita Jacinta que tenía el puntero como para amenazarlos, pero nunca les pegó, ¿sí? Y la tabula rasa, ¿sí? Había una filosofía también, ¿se acuerdan? Cuando recién también estábamos hablando lo de los niños, la segunda filosofía de importancia fue la de John Locke, quien afirmaba que los niños son moralmente neutros. Locke decía que los niños son una tabula rasa, una expresión latina que equivale a un papel en blanco, ¿sí? De acuerdo con esta opinión, los niños no nacen con tendencias innatas, no son buenos ni malos, como sean va a depender de lo que experimenten mientras crecen, ¿sí? Esto que tiene que ver con la moral, ¿sí? En parte tenía razón, en realidad nosotros sabemos que no son una tabula rasa, sino que traen un montón de cosas desde el vientre, ¿sí? Que tienen todos ¿se acuerdan que vimos todos los reflejos innatos, todo lo que los niños van trabajando, todo lo que los niños van aprendiendo? Pero esto tiene que ver con la moral, que lo bueno o lo malo, ¿sí? Entonces esto sí es verdad, que va a depender de lo que el niño experimente mientras crece, cómo va a ir, ¿sí? Trabajando y creciendo con su psiquis, ¿sí? Con su mente. Esto es lo que nosotros también vimos, depende de todas las experiencias que nosotros les vamos a brindar a los niños, de acuerdo a que nosotros seamos facilitadoras o obstaculizadoras de aquellos aprendizajes para que sea una buena persona, que sean niños críticos, felices, ¿sí? Que aporten, que digan lo que les pasa. Esa es la función nuestra. Locke consideraba que los padres pueden moldear a sus hijos en la forma que desearan mediante asociaciones, repeticiones, imitaciones, recompensas y castigos. Sugería a los padres premiar a sus hijos con alabanzas y aprobación. Y objetaba el castigo físico porque decía que no fomentaba el autocontrol y que únicamente enseñaba el temor y la ira. Locke fue un precursor del conductismo moderno y recomendaba tratar a los niños con gentileza y amor, ¿sí? Por suerte que apareció este hombre que empezó a darle una vuelta de rosca a todo esto, ¿sí? Vieron que yo les decía que en un principio nosotros sí trabajábamos con muchas teorías conductuales que hablan de la conducta. Nos fijábamos mucho en qué hacían y qué conducta esperábamos de los niños. Hoy en día no. Hoy en día se trabaja con la construcción de su aprendizaje, con la construcción de la psiquis, ¿sí? de su autonomía propia, ¿sí? Pero antes se trabajaba con esto. Ay, nos queda un montón y tengo poco tiempo, me está apurando el tiempo. Bueno, no importa, vamos a ir. No quiero que me vuelvan a retar. El buen salvaje es la tercera
la tercera de las grandes filosofías sobre la naturaleza moral y el desarrollo de los niños, que fue adoptada por Jean-Jacques Rousseau. Dicen que los niños son buenos salvajes, dotados con el sentido del bien y del mal. Él hablaba de otra cosa, ¿sí? Se desarrollaban positivamente de acuerdo al plan de la naturaleza porque tenían un sentido moral innato. Este hombre hablaba ya de que sí traían ya el bien y el mal incorporado. Rousseau creía que cualquier intento de los adultos por adoctrinar y entrenar a los niños solo interferiría con su desarrollo y los corrompería. Bosquejó 4 etapas del desarrollo. Acá es el que se va más acercando ya a lo que son las etapas del desarrollo que estuvimos viendo nosotras, ¿sí? Infancia, niñez tardía y adolescencia. Y decía que los adultos deberían responder a las necesidades del niño en cada una. Rousseau fue el primero en resaltar la importancia de la maduración. Vieron que cada uno va dando un aporte diferente y que va construyendo de a poco a lo que vamos viendo hoy en día. Bueno, Charles Darwin hablaba del origen de las especies, ¿sí? Él hablaba del origen de la especie desde el ser humano, que fue, él dice que nosotros venimos de los monos y que fuimos evolucionando, ¿sí? A lo largo de millones de años, en un proceso de selección natural y de supervivencia del más apto. Esto decía Darwin, de que nosotros venimos de los monos y que fue una especie de mono que fue evolucionando y que fue inventando diferentes técnicas y diferentes cosas para poder ganar, ¿sí?, a la supervivencia, y nos convertimos en nosotros, ¿sí?, en los que somos los humanos hoy en día. La supervivencia del más apto significa que solo los mejores adaptados logran sobrevivir para transmitir sus características a las futuras generaciones gradualmente. Fueron evolucionando formas de vida superiores y más adaptables. Las teorías modernas subrayan que la conducta humana es adaptativa. Por ejemplo, en un ambiente familiar inseguro, los niños desarrollan características de personalidad diferentes a las que se desarrollarían en un ambiente seguro, ¿sí? Es lo que yo les decía recién. Si un niño vemos que, lamentablemente, por ejemplo, la violencia, chicas, se aprende, se vive. Un niño que es violento en el jardín, que tiene los juegos muy brutos, que uno nota cuando va y está jugando y golpea a un niño sin querer, que va a pedir disculpas o se preocupa, a otro niño que golpea y que le gusta que el otro niño llora, ¿sí?, que no tiene ningún sentimiento de arrepentimiento, bueno, es porque algo está pasando en la casa, ¿sí? Y es lo que habla de estas conductas adaptativas, ¿sí? La violencia no es que se enseña, pero sí se ve en un ambiente, y después los niños, ¿qué van a hacer? Van a reproducir lo que viven en su casa en otros lugares, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con esto también. Si en un ambiente familiar es violento, ¿sí?, con él mismo, él va a salir de la casa y va a reproducir eso en otros lugares, ¿sí? Claro, porque ellos piensan que es algo normal, Claro, ¿sí? por eso. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentas, claro, y Claro, ver. o sea que, claro. Uh-huh. Porque no es lo mismo, como les repito, no es lo mismo. Yo he tenido casos que no es lo mismo cuando ves un niño que golpea a otro, que, uy, discúlpame, o perdono, fue sin querer, o ahí nomás mira la seña, que no lo vaya a retar, a otro niño que golpea y hasta le gusta que el otro niño sufra, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros, por eso siempre es importante que nosotros estemos atentos. Observar. Exacto, observar, ¿sí? Observar los juegos, observar qué hacen, para justamente intervenir de la misma forma, y seguramente algo debe estar pasando en la casa de ese niño,
¿sí? O capaz que no es en el hogar, capaz que es en el barrio, ¿sí? Que se junta con niños más grandes y le hacen lo mismo a él. ¿Sí? Hay muchos factores que influyen, ¿por qué? Porque estamos insertos, como decía Vygotsky, en una sociedad y el ambiente nos modifica y nosotros nos vamos adaptando sin duda, ¿sí? Bueno, los temores a caer a la oscuridad o a ser abandonados se consideran miedos irracionales de la niñez, pero tienen un sentido en un ambiente en que la proximidad de la madre es esencial para vivir. Darwin hizo al menos 4 contribuciones importantes a la psicología del desarrollo. 1. Los humanos están emparentados con todas las cosas vivas en virtud de que comparten un origen común. Se reconoce que existe una continuidad sustancial entre los animales y los seres humanos. Bueno, él porque sí, habla de esto, de la teoría de él que venimos, ¿sí?, de los monos nosotros. Pero esto es importante porque él habla de que nosotros tenemos relación con todas las cosas vivas, ¿sí?, con la naturaleza, ¿sí?, con los animales y con todas las plantas, con todo lo que es vivo. Darwin enfatiza las diferencias individuales. 3. Darwin considera la conducta humana como una adaptación al ambiente, ¿sí? Y 4. Darwin hizo resaltar la importancia de la observación científica en la obtención de datos. Así amplió la metodología psicológica y la hizo trascender a la mera introspección que priva en estos días. Es lo que decir lo que vemos ahora, ¿sí? Es lo que le dije recién. O sea, hay 2 teorías, ¿sí? La teoría religiosa que dice que venimos, ¿sí?, de Dios, que nos creó Dios, ¿sí?, por Adán y Eva, del pecado original, de los niños, ¿sí?, de que todo, el planeta, todo lo hizo Dios en 7 días, ¿sí?, todo esto. Y la teoría de Darwin que dice de que nosotros venimos de los monos, y la teoría del Big Bang, que es cómo se formó la Tierra a partir de una explosión y se hicieron los diferentes planetas, entre ellos la Tierra, ¿sí? Es como una teoría científica y una teoría más de religión, ¿sí? Pero esto más o menos lo que vamos viendo. Bueno, y acá vamos hablando de otro Cal, que él nos habla, ¿sí?, tomando la idea de Darwin, aparece él que ya afirma que el desarrollo del niño en crecimiento es un paralelo de la evolución de la especie humana, que tiene que ver con lo que decía, y ya desarrolla bien las etapas, ¿sí?, de desarrollo del niño, de la persona, perdón, del ser humano. Nosotros vimos la infancia hasta los 4 años de edad, ¿sí? Durante el niño representa la etapa animal del desarrollo, ¿sí? Siempre tiene que ver con esto de la teoría de Darwin, que nos vamos por el lado, ¿sí?, de que venimos de los monos, de los animales. La niñez de 5 a los 7 años, que corresponde a la etapa de la historia humana de las cavernas, en la que los seres humanos eran cazadores y pescadores. Acá quiere decir que los niños practican juegos de supervivencia y utilizan armas de juguete. La juventud de 8 a 12 años y la pubertad de 13 a 24 años, que ahora se extendió más y creo que llega hasta como los 30 y pico, ¿sí?, la pubertad. En la actualidad, la teoría de Hall ha sido descartada y se menciona únicamente por su interés histórico, ¿sí? O sea, acá tiene que ver esto como que se fue acercando a lo que hoy en día vemos como desarrollo, ¿sí? Igual nos falta acá, por ejemplo, los adultos, la etapa de adultos y la vejez, ¿sí? Podemos leer todo esto. Ay, vamos a leer la última, ¿sí? Igual yo esto se los voy a pasar. Ahí viene, patrones de crecimiento de Hessel, ¿sí? Hessel de 1880 a 1961, fue en la época que él vivió, quien fuera uno de los discípulos de Hall, dedicó gran parte de su carrera a la observación de los infantes y niños
y a la obtención de información y normativa sobre ello. Escribió varios libros en donde describía las habilidades motoras, la conducta social, los rasgos de personalidad características con el objeto de ayudar a los padres y maestros a saber lo que podían esperar en cada etapa, ¿sí? Ya se va acercando a lo que nosotros vimos, ¿sí? Lo que decía también Piaget, Vygotsky, ¿sí? De lo que teníamos que saber, qué va a pasar en cada etapa y qué tenemos que esperar de los niños en cada etapa, ¿sí? Como hablábamos recién, en un niño de 5 años, ¿qué vamos a esperar que haga? Que juegue, ¿sí? Nada más. Que juegue y que experimente, que le guste ver cosas, que explore, que manipule, ¿sí? Los libros de Gesell se convirtieron en la Biblia del desarrollo infantil durante la década de los 40 y 50. La teoría de Gesell tiene una orientación biológica, según la cual la maduración es mediada por los genes y la biología que determinan los rasgos conductuales y las tendencias del desarrollo. Como el desarrollo está biológicamente determinado, es muy poco lo que los padres y maestros pueden hacer para alterar este proceso, ¿sí? Gesell creía que la aculturación jamás podría trascender la importancia primaria de la maduración. Bueno, él habla mucho de lo que tiene que ver con esto de los genes, ¿sí? De lo biológico. Nosotros no vamos a poder intervenir en esa parte, ¿sí? En lo biológico, en los genes, en lo que ya traen los niños, ¿sí? Biológicamente. ¿Se acuerdan que eso hablamos del desarrollo? Pero sí lo que nosotras podemos hacer es estimular, como hablaba Vygotsky, diferentes zonas de los niños, áreas, por ejemplo, el área cognitiva, el área motor, ¿sí? Nosotros lo vamos a ir estimulando para lograr un aprendizaje óptimo en los niños, ¿sí? Esto para que no se mareen tanto con esto, sino que, bueno, que es parte de la historia, solamente para que vayamos relacionando con lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Pese a su interés, la teoría normativa de Gesell ha sido desplazada por los teóricos conductistas y del aprendizaje social, quienes resaltaban la importancia de la experiencia y de las influencias ambientales en el desarrollo de los niños, ¿sí? Que hoy en día también se sigue haciendo, es lo que nosotros seguimos viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos a Vygotsky, la teoría de Vygotsky, que es la sociocultural, yo les preguntaba a ustedes si ustedes creían que bueno, que en la parte cultural, social, sí afectaba en el desarrollo de los niños. Y sí, sí afecta. Hoy nos damos cuenta que sí afecta. Para bien o para mal, pero sí afecta, ¿sí? ¿Están todas, chicas? No las veo ninguna. Ahí está. Ahí está, ahí las veo. Bueno, chicas, ay, era mucho, tuve que ir muy rápido. Pero bueno, no importa, ahora les voy a mandar el Power, lo van a tener para que lo vuelvan a leer. Igualmente, no es algo para que estudien, sino para que vayamos haciendo referencia con lo que ya venimos hablando. Siempre traten de lo que vamos hablando, llevarlo a lo que ya vimos, ¿sí? Al tema de, bueno, de las etapas, de los pedagogos. Todo ese trabajo tenemos que, como estar acá, ir para allá, volver, ir para allá, haciendo esa relación siempre, porque eso es lo que les va a servir para hacer el trabajo final, ¿sí? Así que mi idea es esa, de que vayamos relacionando, que no se vamos esto tiene que ver con lo que hablamos antes, como les explicaba recién, ¿sí? Para que vayan tomando sentido todo lo que hacemos. Buenas. Antes que nos corran, vamos a saludar a esa niña. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo te llamas? Martina. Hola Martina, ¿Betina? Ah, Martina. qué hermosa vincha. Qué bonita esa vincha, sí, un moño tiene ahí, preciosa. Te da un besito para todas.
Era un beso. ¿No tenés ganas de tirar un besito para todas? Ay, tiene vergüenza. Ay, le hicimos de vergüenza. Ay, no, hermosa esa pincha, Martina, preciosa, me encanta. Ya un día nos vamos a vestir todas de princesa y de vinchas y de todo, y lo tenemos que hacer acá, ¿sí? Vayan preparando las cosas que tienen en la casa, porque nos tenemos que hacer un momento literario, vamos a hacer. Falta todavía, pero les voy avisando, ¿sí? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, porque no corren. Vamos a silenciar a Amalia. Bueno, chicas, nada más por ahora. Nos va a quedar entonces lo de los pilares didácticos, ¿sí? Y, bueno, vayan haciendo ese trabajito de ver qué jardines tienen cerca de su casa, maternal o inicial, cualquiera de los dos. No es necesario que hagan de los dos, ¿sí? El que tengan cerquita de su casa. Cualquier salita, seno, cualquiera, sí. Sí, sí, cualquiera. Pero las fotos, si pueden ser en general de todo el jardín, de todos los espacios que tiene el jardín, mejor, ¿sí? Mucho mejor. Pueden, Tarde, ¿qué hay que hacer? no, tienen que ir a ver, por ahora, ir a averiguar, ¿sí? Si tiene un jardín cerca de su casa que les permita. Ahora lo digo, Analía, ahí me está. No es un trabajo todavía, ¿sí? Vamos de a poco, ¿sí? Vamos de a poco. Solamente lo que tienen que ir haciendo ahora es ir a averiguar un jardín que esté cerca de su casa, de su zona, e ir a preguntar si presentarse, contarles que ustedes están realizando un curso, ¿sí? De auxiliar de maternal de infantes y que necesitan realizar una observación y una entrevista, ¿sí? Que quieren saber qué posibilidades hay de que lo puedan hacer, pero nosotros les vamos a enviar una nota, ¿sí? Firmada por el director, firmada por mí, donde explican lo que ustedes van a ir a realizar y por qué lo van a realizar. Pero yo digo como para que vayan sondeando el tema, si las van a dejar o no. Y si no las dejan ahí, le dicen no, ahí nomás le sacan todas las de las leyes, les dicen que tiene que ser una institución abierta, que las tienen que dejar observar, que no sean malas. No, vayan bien ustedes, sí. Pero bueno, preséntense bien, explíquenle y bueno, digan que ustedes van a llevar la nota, qué posibilidades hay de que puedan hacer 2 días solamente una entrevista y una observación del jardín en general y poder tomar fotos sin que estén los niños presentes, ¿sí? Así que van a tener que ir un rato antes o un rato después en donde no interfiera con las clases de los chicos. Y si las dejan observar una clase, mejor todavía. Pero no les saquen foto a los niños para evitar inconvenientes o algo así, ¿saben? Eso es como que vayan, Analía y Margarita, como para que vayan sondeando el tema, como quien dice, ¿sí? Para ver si las van a dejar. Igual yo la semana que viene les voy a ir enviando las notas, se las voy a enviar en el grupo y sí, tienen que ir preguntándole a la directora si les van a permitir hacer eso. Voy a mandar la nota para que ustedes la impriman y se las presenten a los directivos, ¿sí? Ustedes le dicen que ellas dispongan el día, el horario, ustedes traten más o menos que les coincidan, bueno, con sus actividades, con sus trabajos, ¿sí? Pero bueno, más o menos que ellos dispongan el día y el horario y ustedes organizarse en base a eso, ¿sí? Es una linda experiencia, las chicas del primer grupo ya lo están haciendo y dicen que les fue muy bien. Hay una sola chica que vive en un pueblito muy chiquito y que no tiene un solo jardín y que parece que es media mala onda la directora, pero bueno, pero de ahí todas las otras lo pudieron hacer, así que fue una experiencia muy linda, estaban muy contentas las chicas. Hasta las dejaron observar, les preguntaron si tenían que practicar, así que no, le digo, chicas, practicar todavía. Una entrevista como solicita, no sé qué me dijo, espere, Analía. La entrevista la vamos a hacer todas juntas después, chicas. ¿Sí, Analía?
Sí, sacar la foto, pero yo le voy a mandar, usted tiene que ir a ver, Analía, si la van a dejar hacer ese trabajo de campo. Solamente vaya y pregunte, que usted se presente y pregunte si usted que va a llevar una nota del instituto pidiendo permiso y si hay posibilidades que lo haga. Ahí ellas, las directoras, les van a dar el día y la hora en que ustedes van a poder ir, ¿sí? Y ahí la entrevista después lo vamos a hacer todas juntas y va a ser la misma entrevista que hagan todas, ¿sí? Más o menos. También si en la entrevista les surge algún tema a ustedes que le quieran preguntar a la maestra, lo pueden hacer, ¿sí? Pero no es sola así que va de boca, Analía. Tiene que esperar que yo le mande la nota para que se presente con esa nota a la institución, pero yo les decía que ahora si tienen confianza o tienen algún jardín donde se puedan presentar, se presentan y preguntan y después van y llevan la nota, ¿sí? Sí. Bueno, así sería la cosa, ¿sí? Bueno, chicas, las dejo antes que nos corran. Ahí está. Bueno, cualquier cosa me hablan, ¿sí? Chao, chao. Ay, qué lindos lentes, Martina. Chao, Martina. Me encanta esa vista. Chau, chau. Chao, chicas, chao, gracias. Chao.